Rivera. Él fue gobernador en la provincia de El Cañar. Durante su periodo hubo crímenes preocupantes en Cañar que han seguido dándose en diversa medida en el austro ecuatoriano y que preocupan a la comunidad. Abogado Rivera, quisiéramos iniciar con este tema con usted, preguntándole cuántos de esos casos, algunos de ellos de sicariato que hicieron noticias por la espectacularidad en la que se dieron en sitios centrales como la ciudad de Azogues, en Naida, clubs frecuentados por mucha gente, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de estos crímenes han sido resueltos? Bueno, muy buenos días, Gustavo. Le envío un cordial saludo a usted, a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, cuando estuvimos al frente de la gobernación de la provincia, lamentablemente tuvimos que enfrentar una ola de sicariato, sobre todo y con mayor incidencia en el cantón La Troncal. La mayoría, en nuestra administración hubieron decenas de muertes y por sicariato, y una sola, digamos, por un delito común. En ese contexto hemos seguido de alguna manera con las investigaciones, y algunos de los que fueron involucrados también lamentablemente perdieron su vida por medio de este método. Aquí no sé, Gustavo, si usted conozca, en los últimos días en el cantón La Troncal se descubrió un lugar en donde lamentablemente uno de los GDOs estaban haciendo guarida, entre comillas, y se encontraron algunos cadáveres. Sin lugar a dudas, el tema de la seguridad es algo que nos inquieta, nos preocupa, más allá del tema político, más allá de las circunstancias. Yo pienso que es un tema que es la principal fuente de preocupación de los ciudadanos. Usted bien mencionaba, ya en Cuenca también se han dado este tipo de situaciones, y nosotros obviamente esperamos que las autoridades siempre actúen de acuerdo a lo que determina la ley y la norma, y que obviamente el sistema de justicia también en ese sentido sea de alguna manera fiscalizado. Hay una mutación del crimen organizado, una penetración paulatina en provincias que hasta ahora no han tenido los grados de violencia, de criminalidad como provincias particularmente de la costa. Sí, sí, efectivamente, digamos, la provincia de la Suay, del Cañar, generalmente han sido provincias que han tenido una relativa paz, y si ha tenido delitos o ha habido delincuencia, han sido los que le roban en el mercado, los que le roban en el bus. Sin embargo, no es menos cierto que nuestras provincias, Gustavo, tienen cantones bastante conflictivos. En la provincia de la Suay, por ejemplo, el tema del cantón Ponce Enríquez, en la provincia del Cañar, el cantón La Troncal, y precisamente ayer leía un análisis de por qué estos cantones de alguna manera se han vuelto mucho más atractivos para, sobre todo, los delitos transnacionales. De La Troncal al puerto de Guayaquil hay más o menos una hora y cuarto, desde Ponce Enríquez hasta el puerto. Un tema similar, obviamente, en Ponce Enríquez, aumentando por la situación de la minería. Pero eso les vuelve atractivos. Somos triángulos, Gustavo, en el tema de Cañar, Azuay y Guayas, con los cantones del Triunfo, Naranjal, La Troncal, Ponce Enríquez, pues lamentablemente se han generado conflictos que aspiramos, como bien le digo, más allá del tema político de simpatías o antipatías, que de alguna manera se logre neutralizar y Dios permita en algún momento eliminar. ¿Puede comentarnos con mayores detalles sobre el tema de La Troncal que usted ha mencionado? ¿Se trata de tumbas comunes? ¿Fue el encuentro de cuerpos en forma circunstancial? ¿Qué es lo que se conoce de las investigaciones? Bueno, como le decía, son situaciones que en este momento se encuentran en investigación, son situaciones que en este momento debe existir una cadena de custodia de todo lo que se ha descubierto ahí. También entiendo que deben conocerse ya algunos involucrados, entiendo que hay personas detenidas. Insisto, son temas que realmente horrorizan, realmente estamos viendo lo que escuchábamos y veíamos lejano allá por el Colombia
de los 80 o la Colombia de los 90 o posiblemente el México de los años anteriores. Pero como le decía, son situaciones de investigaciones que se manejan con absoluta discreción en tanto y en cuanto son reservadas. Entonces, esperemos a ver los resultados y que obviamente nada incida y nada entorpezca esas investigaciones. Ahora, abogado Rivera, las peticiones de los ciudadanos, de las ciudadanas del Cantón La Troncal, cada vez se intensifican más precisamente ante esta situación de inseguridad que, lejos de hallar soluciones, se profundiza y se radicaliza cada día más. Ha habido una serie de pronunciamientos de asambleas ciudadanas, pero no se ve que haya una respuesta. Es más, la queja principal es que no hay respuestas que lleguen para que contribuya o se contribuya de alguna manera al combate a la situación que está viviendo en este momento el cantón. Se ha hablado desde la presencia mayoritaria de policías y militares hasta otras decisiones que serían inmediatas y urgentes, pero nada de esto ha avanzado en esta localidad. Sí, efectivamente yo considero que esta debe ser una minga, lo decía en la función y lo digo ahora. Debe haber un trabajo coordinado entre las diferentes autoridades. Siempre algunas autoridades, no puntualizo el de La Troncal o de algún cantón de mi provincia, pero dicen el tema seguridad es competencia exclusiva del gobierno. No. El COTAD también establece algunas disposiciones que de alguna manera le dan esa competencia indirecta a los municipios y prefecturas. Ahora bien, yo no me gusta hacer críticas a quienes se encuentran actualmente en funciones, porque alguna vez estuvimos y sabemos lo que es estar ahí. Sin embargo, Rosana, le comento, nosotros cuando estuvimos en la gobernación de la provincia la hallamos con 400, un poco menos de 400 policías. Cuando dejamos la gobernación la dejamos con 700 policías. No conozco el número, me han comentado que el número de policías ha ido bajando en la provincia del Cañar, y ahí sí las autoridades deben poner, perdónenme nuevamente la expresión, el grito en el cielo y hacer respetar a la provincia y entender lo que usted bien anota y lo que decía Gustavo. Nuestras ciudades franciscanas, lamentablemente en los últimos años se han ido contagiando también de lo que sucede en las provincias de la costa, en las provincias que lamentablemente han tenido mayores índices de peligrosidad, de delincuencia. Sin embargo, insisto, aquí yo considero fundamental no toques de queda, no estados de excepción en tanto y en cuanto. Estos pueden servir, sí, pero también debe ser complementado, porque al final del día usted declara estado de excepción en La Troncal, por ejemplo, o en El Triunfo, o en Ponce Enríquez. Los que buscan hacer daño a través de la delincuencia simplemente, Rosana, migran, van a los cantones en donde no existe estado de excepción. Y eso al final del día se vuelve un círculo vicioso que va exteriorizando a más cantones estos temas de peligrosidad. Otras de las acciones que se señala, de alguna manera se identifican con este grupo, en particular Sabobox, sería acciones que tratan de llamar la atención, presencia de panfletos, uso de explosivos que destruyen edificaciones, oficinas, que ha pasado en la vecina provincia de El Oro, intentando aparentemente influir en decisiones administrativas y judiciales. ¿Este tipo de presiones se ha sentido en la provincia del Cañar? No, afortunadamente no. Aquí en Azogues, hace algunos meses, yo fuera de la función, recuerdo que en las puertas del municipio de La Troncal hubieron situaciones bastante difíciles de explicar, lamentablemente, y eso hizo pues que se activen los protocolos en la protección de las autoridades, de la señora alcaldesa de La Troncal. Ha existido en La Troncal. Acá en Azogues no he tenido conocimiento, Gustavo, usted sabe que muchas de las extorsiones, muchas de estas amenazas, si cabe el término, son tratadas por los protagonistas con bastante prudencia, puesto que obviamente existe el temor de que sus familiares o ellos mismos sean afectados o atacados. Pero aquí en Azogues no he oído. En La Troncal sí, lamentablemente se dio esa situación hace unos pocos meses.
quizá unos 6, 7 meses atrás. Al inicio le había preguntado sobre la resolución de los casos de crímenes irresueltos. Si bien nos comentó usted algo, no tuvimos nada concreto ahí. ¿Alguno, por lo menos, de ellos que haya tenido una solución definitiva? Bueno, por ejemplo, uno que recuerdo fue el que se dio, usted mencionaba, justo a una cuadra de la Gobernación en la calle Bolívar y Ventimilla. Víctima un abogado. Exactamente, fue un abogado. Yo seguí el caso. Los delincuentes recibieron asesoría de la Defensoría Pública, se acogieron al derecho al silencio y obviamente entiendo que uno de ellos fue condenado. No estoy 100%, entenderá Gustavo que no le he dado seguimiento personal al tema, además dejamos la función, esto fue en octubre del 23, si mal no recuerdo. Sin embargo, muchos de los casos se mantienen activos, no he conocido de sentencias ya fijadas, otros lamentablemente han salido con medidas alternativas, pero ahí también, le decía a Rosana, un trabajo conjunto, las autoridades de gobierno, las autoridades de los gobiernos seccionales, y cómo no, Gustavo, la justicia, los fiscales, y entiendo que en ese sentido el Consejo Nacional de la Judicatura viene trabajando para de alguna manera resolver estas situaciones. Bien. Ya entrando en la fase final de este diálogo, quisiera preguntarle también sobre el avance de las iniciativas políticas allá en el marco de esta especie de precampaña que se ha abierto ya en el país. Pues la campaña mismo será de apenas unos pocos días. ¿Qué patrones se observan? ¿Qué agendas están presentando los candidatos en Cañar en este ciclo electoral? Bueno, como usted conoce, Gustavo, el 14 de febrero se inició el calendario electoral. Luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones desde el 18 de junio hasta el día 2 de julio, hasta mañana, se están desarrollando ya las elecciones primarias en las diferentes organizaciones políticas, y desde el 18 de junio hasta el 18 de julio se abrió un espacio para que se realicen alianzas. Yo no sé si usted conozca, mi querido Gustavo, yo soy presidente provincial del movimiento Creo. Desde hace algún tiempo estamos trabajando, nuestras elecciones primarias serán el día de mañana. Sin embargo, es importante mencionarle que hemos tenido ya conversaciones con diferentes organizaciones políticas, debo decirlo, como Centro Democrático, el partido político Suma, el partido político Avanza, con quienes vamos a concretar algunas alianzas importantes en la provincia del Cañar. Ya hablando en términos generales, han existido ya algunos binomios, si cabe el término, alcaldía y prefectura en la provincia que se han presentado. El caso del exalcalde Sarmiento con el actual prefecto Jaramillo es uno de los binomios que se ha anunciado. Otro de los binomios que se ha anunciado es el del doctor Saquicela, Virgilio Saquicela, con el ingeniero Carlos Olmedo Palacios, que posiblemente irían por la 16, por la lista del Movimiento Amigo, me parece. Ha habido otro binomio también de una alianza entre el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica. Entonces, en ese sentido, yo pienso, Gustavo, que todo se conocerá, ni siquiera el 2 de julio, es decir, mañana o el día viernes 3, no se conocerá el 18 de junio cuando se cierran las alianzas, sino se conocerá el 29 de septiembre, cuando las alianzas sean inscritas, cuando los candidatos sean inscritos, porque esto de elecciones primarias, mi querido Gustavo, con todo el respeto que se merece el Consejo Nacional Electoral, no es más que una especie de clasificatoria. No siempre quienes clasifican o son inscritos en estas primarias son finalmente los candidatos de los partidos políticos. Entonces, como le digo, estamos en espera. Nosotros también desde nuestro lado estamos llegando a acuerdos, finalizando algunas situaciones, concretada ya, por ejemplo, el tema del Cantón Biblián, va el doctor Luis Carvaca, el tema del Cantón El Tambo, va Alonso Castillo, que es el actual alcalde, el tema de la Troncal, que pues, va el exalcalde Rómulo Alcior. Entonces, como le digo, el escenario se va aclarando y obviamente nosotros siempre a las órdenes para comentarle, pero como pasa en Cuenca, usted sabe que hay candidatos que ya han realizado sus primarias, pero finalmente no se sabe con quién van a estar en papeleta acompañados o de quiénes van a estar acompañados. Entonces,
Ese es un tema complejo y obviamente esperamos y aspiramos pues que hasta en el menor tiempo posible la gente tenga ese conocimiento. Imagínese usted, Gustavo, el 29 de septiembre se cierra el tema de las inscripciones de candidaturas y el 29 de noviembre son las elecciones. Creo que no va a haber más allá de 15 días de campaña electoral, un tiempo para mí extremadamente corto como para que nuevas figuras puedan resplandecer, digamos, en la órbita electoral. Sin embargo, no hay de piña, como se dice, es el calendario impuesto y a eso estamos expuestos y obviamente tenemos que cumplirlo. Desde su visión y la visión de Creo, ¿cuáles considera usted son las principales necesidades territoriales de Cañar? Bueno, yo considero que un tema que le preocupa a los habitantes de los 7 cantones de la provincia, Gustavo, y no es de ahora, es el tema de la seguridad. Yo actualmente vengo ejerciendo mi profesión y a diario clientes me visitan y me dicen, vea, lo que necesitamos es seguridad. Obviamente también va de la mano con el tema del desempleo. Lamentablemente acá existen personas que no tienen trabajo fijo y posiblemente esos no sean pues no sean las competencias principales de las autoridades seccionales. Usted sabe, las principales competencias de un alcalde, son el tema de agua, el tema de agua potable, alcantarillado. El tema de prefectura es el riego, pero van tomados de la mano con el tema del empleo. En ese sentido, yo pienso que en Azogues, en la provincia, obviamente se requiere mejorar la movilidad, el tema de conectividad. Si bien es cierto, tenemos la vía panamericana, que es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Infraestructura, no es menos cierto que también tenemos la necesidad de que las vías secundarias, las vías de tercer orden sean mejoradas. En la zona rural también sería fundamental que se den planes de alcantarillado, proyectos de alcantarillado que le permitan ser mejor atendidos. Asimismo, en el tema de la agricultura, usted sabe, Gustavo, que la provincia del Cañar es una provincia eminentemente agrícola y ganadera. Quizás se deberían potenciar y de alguna manera dar mayor atención a estos sectores, que indudablemente es lo que necesita la gente. Pero insisto, si usted me pregunta a mí, diga qué es lo que más le preocupa a los cañarenses ahorita, es el tema de la seguridad. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. A sus órdenes siempre, mi querido Gustavo. Muchas gracias. Del abogado Huilo Rivera, él es director del movimiento Creo en la provincia del Cañar. Son las